Muy buenos días a todos los que están escuchando este mensaje. Somos la Iglesia Comunión de Gracia en la ciudad de Guadalajara y pues este mensaje es un mensaje del segundo domingo de Adviento, donde nos estamos preparando para la celebración de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es un placer estar aquí con ustedes y pues queremos orar para empezar con el mensaje. Señor, queremos darte gracias porque podemos escuchar esta palabra viva, esta palabra que nos alimenta, esta palabra que nos corrige, que nos anima y que nos da a conocer quién eres tú y cuál es el propósito que tienes para la vida de cada uno de nosotros. Y queremos abrir esta palabra, Señor, pidiendo que tu Espíritu nos revele aquello que tú quieres revelarnos y hablarnos de manera personal, que seamos hacedores de esa palabra que vamos a escuchar en un momento más y lo que se hable aquí, Señor, sea conforme a esta sagrada escritura y que el Espíritu Santo sea quien nos esté hablando a cada uno. Bendito y alabado seas, en tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues como decía, hoy es el segundo domingo de Adviento. Son 4 domingos. El domingo pasado hablamos de la esperanza y este domingo es el de la paz. Entonces, hoy vamos a, hoy vamos a estar hablando acerca recordando esta narración que nos hace la palabra de Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista nació de una manera milagrosa, ya que su padre Zacarías era sacerdote en el templo y ya él y su esposa Elizabeth eran mayores y no habían podido tener hijos. Entonces, un ángel le dice que el Señor ha propuesto darle a este hijo y le anuncia el propósito del nacimiento de este bebé. Y Zacarías, pues, se queda incrédulo porque, pues, por la edad que tienen y todo, entonces recordemos que él queda mudo por un tiempo y hasta que nace el bebé y de una vez le dicen cuál va a ser su nombre. Así que bueno, ahora vamos a encontrar a Juan ya un poco mayor, ya un adulto pleno. Y bueno, el tema del mensaje es abriendo camino para el portador de la paz. Abriendo camino para el portador de la paz. Y vamos a estar leyendo Mateo 3 del 1 al 12. Mateo 3 del 1 al 12. Entonces, en este segundo domingo de Adviento, recordamos la promesa que se nos ha hecho de que Jesús trae la paz. El Adviento, como habíamos visto ya, el Adviento se centra en 3 venidas. La primera venida, que fue la encarnación, cuando el Verbo se hizo carne y vino a morar entre los seres humanos. La que le conocemos como la segunda venida, que es cuando Él regresará a esta tierra. Pero en medio de ello hay una venida que es cuando Jesús viene a nuestro corazón. Jesús viene a morar en el corazón de todo aquel que deposita su confianza en Él. Así que el Adviento nos invita a reflexionar sobre el pasado y sobre el futuro, a contemplar estas promesas de Dios desde el principio hasta el fin. Y si nosotros leemos el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento apuntaba a esta promesa de que iba a venir el Salvador del mundo. Y el mismo Antiguo Testamento se constituye un texto que habla de Adviento, porque todas las celebraciones, rituales y todo lo que hacía el pueblo judío era una representación de cuando viniera Jesús a esta tierra. Así que este es un propósito que ha sido hecho desde mucho antes de la creación del mundo. Jesús vino a traernos su paz. Jesús vino a traernos su paz. Y
Él es nuestra paz en todo momento. ¿Alguno de ustedes ha pasado por algún momento de angustia, algún momento de dificultad, esas noches de insomnio, de estar pensando en alguna situación, en algún problema? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha estado enfermo? Sí. Y sabemos que en este mundo, así es, este mundo tiene muchas situaciones que vienen a quitarnos la paz. Y también para ello está alguien que es el enemigo, que precisamente viene a robarnos la paz y a destruir. Sin embargo, Jesús es mayor y está en nosotros que el que está en el mundo. Así que la paz de Jesús nos recuerda nuestra verdadera identidad como hijos amados del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta paz de Jesús pues hace que en medio de las dificultades de esta vida pues estemos anhelando su venida. Si usted ahora está experimentando un problema de salud, un problema relacional, un problema económico, está demasiado lleno de actividades, no siente que tiene paz, eso también tiene un propósito, entre otros, pero uno de ellos es que estemos anhelando cuando venga ese tiempo de paz, cuando venga Jesús y que dice la palabra que ya no va a haber llanto ni va a haber dolor porque las primeras cosas pasaron. Y nos ayuda a estar en esa espera. Toda nuestra vida es una espera. Esperamos aún en las cosas humanas, ¿verdad? Hay que esperar 9 meses para que nazca un bebé, hay que esperar en la fila del banco, hay que esperar en la fila del pasaporte. Toda la vida es espera, espera. Pero la espera más grandiosa es esa, esperar la venida de Jesús por todas las promesas que trae consigo y especialmente que nos trae la promesa de la paz. Y la paz pues va más allá de que no haya conflictos, porque muchas veces los líderes internacionales dicen, es que tal y tal país están en paz. El que no estén en guerra no quiere decir que estén en paz, porque siempre está el temor de que en cualquier momento se suelte la guerra. Entonces, realmente la paz va mucho más allá, es algo mucho más profundo que el que no haya conflicto, ¿verdad? Aún en las familias, puede una familia no estarse peleando ni nada, pero no hay paz. Entonces, Jesús es el que nos viene a recordar que no nos conformemos tanto a este mundo, que estemos con esta espera cuando Él vendrá y traerá la verdadera paz. Y la paz es un estado de libertad. Cuando usted se siente en plena paz es porque se siente totalmente libre, libre de preocupación, libre de angustia, pero libre para hacer muchas cosas. Y eso es en sí una gran bendición. Y la misma Biblia nos dice, ¿verdad? Que un día toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ahora los creyentes tenemos acceso a una paz sobrenatural, a una paz que no es de este mundo. Pero el anhelo de Jesús es que toda la humanidad llegue un día a tener esa paz y que se va a multiplicar y va a llenar toda la tierra. Entonces, eso nos trae esperanza y también nos trae ese anhelo de llegar a vivir en esa paz, experimentarla. En la Biblia hay dos maneras de expresar la palabra paz, que es en el hebreo y en el griego. En hebreo es la palabra shalom. Y la palabra shalom, que se nos traduce como paz, tiene un significado más profundo. Tiene un significado que quiere decir completar o restaurar. Por ejemplo, cuando alguien estaba construyendo una barda y había unas grietas, entonces esas grietas se tapaban con más material y ya era una pared totalmente sólida. Entonces estábamos hablando de shalom, una pared con shalom.
También se utiliza para decir cuando es un estado de bienestar donde no falta nada. Así como cantábamos hace un momento, no me falta nada, ¿verdad? Al faltar shalom, pues es que algo necesita ser restaurado. Entonces, también significaba restituir algo que había sido una pérdida. Por ejemplo, si accidentalmente tú inundabas el campo del vecino, o se quemaba, tú tenías que hacer una restitución para que hubiera shalom, para que hubiera una restitución de la relación con tu vecino y tenías que restituir el daño que se le había causado para que hubiera shalom. Así, y shalom no solamente significa dejar de pelear. Por ejemplo, los reyes del Antiguo Testamento, o los reyes antes decían, para tener shalom, no solamente era que no iban a pelear, sino que iban a trabajar juntos, iban a hacer alianzas. Entonces, eso también quiere decir shalom. Y ya en el Nuevo Testamento tenemos la palabra eirene. La palabra eirene en griego quiere decir shalom. Y se nos habla en Isaías del príncipe de shalom, el príncipe de paz. Y dice, lo dilatado de su imperio y su paz no tendrá límite. Para quien guste consultarlo, está en Isaías 9, del 6 al 7, donde es esta promesa de que iba a venir este rey y que iba a instalar el shalom, o la shalom, es decir, iba a restituir esta separación que había entre el Creador y los seres humanos. Él iba a venir a restaurar esa relación rota porque Él es el vínculo de paz. Acuérdense que esa relación se rompió desde Adán y Eva. Y desde entonces el ser humano ha estado involucrado en ese duelo continuo de estar sufriendo las penalidades de su misma humanidad. Entonces viene este príncipe de paz, este Jesús, que viene a restaurar esta relación rota entre Dios y los seres humanos. Así que la verdadera libertad es aquella que nos viene a traer paz. Vamos a estar leyendo Mateo 3, del 1 al 12, que nos decía, como les decía, habla de Juan el Bautista. Y vamos a ver qué nos revela este pasaje acerca de una persona de paz y el papel que esta persona desempeña. Y vamos a ver por qué somos llamados a ser personas de paz. Entonces, leemos en Mateo 3, versículo 3. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Y Juan exhortaba a la gente a arrepentirse. Imagínense Juan con su vestimenta de pelo de camello y que habitaba por allá en el desierto, que tenía una dieta, pues por lo demás peculiar, porque comía langostas y miel, langostas que eran unos insectos, y miel, no langosta termidor, no, era langosta, eran unos insectos, y él les dice, metanoia, metanoia. ¿Y qué quiere decir esa palabra metanoia? La palabra griega para arrepentirse es metanoia, que quiere decir cambiar de dirección. Cambiar, que cambia la mente y por tanto cambian las acciones, cambia la perspectiva, cambia la manera como nosotros vemos la vida. Pero especialmente es como un cambio de dirección, de ir en la dirección equivocada a ir en la dirección correcta. Y para muchos tendrá que ser un cambio de 180 grados. Y hay muchas historias y testimonios de personas que han tenido estos cambios de manera radical. Pero para la mayoría de las personas, para la mayoría de nosotros, es un cambio progresivo que va de poco a poco, va de poco a poco. Entonces, esta palabra implica una acción, un cambio activo en la forma de pensar. Pero sobre todo, para que pueda ocurrir este cambio, primero tenemos que
arrepentirnos de la manera como nosotros percibimos a Dios. Si, por ejemplo, alguien tiene un problema económico, pero no conoce a Dios y no lo percibe como su proveedor, pues lo más fácil que esa persona va a hacer es tomarlo ajeno. Entonces, eso es no confiar en que Dios va a proveer para mi necesidad. Por ejemplo, cuando algunas personas se involucran en una vida sexual activa, si no están casados, no están confiando en que Dios les va a proveer a alguien, ¿verdad? Un esposo, a una esposa. O sea, es algo fuerte lo que estoy diciendo, pero eso es una realidad. Si no vemos a Dios como nuestro sustentador, nuestro proveedor, nuestro creador, aquel que nos viene a traer la paz, aquel que está con nosotros en todo tiempo, entonces como seres humanos es, pues fácil o no, pero dirigirnos nuestra mente a otras maneras de nosotros tratar de solucionar nuestros problemas a nuestra manera. Entonces, cuando aquí Juan el Bautista dice metanoia, cambien su manera de pensar porque así va a cambiar su manera de vivir. Pero más allá, cambien el concepto que tienen de su Señor. Porque si yo tengo el concepto correcto, entonces lo voy a estar viendo a Él como mi todo. Yo no tengo que andarme involucrando en actividades que no están alineadas a su propósito para mi vida, porque yo sé que Él tiene lo que tiene para mí. Quizás sea algo diferente de lo que yo espero o anhelo, pero siempre podemos confiar en que Él tiene cosas mejores de las que nosotros pensamos en nuestra mente humana que es lo mejor. Entonces está Juan exhortando a las personas a que se arrepientan. Pero ¿saben qué? La primera predicación que Jesús dio tenía esta palabra también. O sea, lo podemos leer en Mateo 4:17, aquí un poquito de desvío, pero dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y ¿qué les dijo? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Entonces les pide que cambien su forma de pensar sobre el reino de los cielos, es decir, sobre Dios. No se trata de un concepto, una doctrina abstracta, lejana. Les dice, no, el reino está cerca. ¿Y qué más cerca estaba? Que ya estaba entre ellos. Jesús, el rey, ya estaba caminando entre ellos. Entonces, por eso les dice, está cerca, no, pues ya lo tenían ahí. Entonces, era tangible y les decía, pronto se hará evidente. O sea, ya va a venir la paz de ustedes, ya va a venir la paz. Claro que cuando él hablaba de esto, pues ellos estaban bajo el yugo romano, acuérdense. Él estaba bajo el yugo romano, el pueblo estaba bajo el yugo romano y para ellos era de, ay, a lo mejor ya viene este que nos va a liderar para pelear contra los romanos y entonces ser libres. En la mente humana, así es, nosotros humanamente somos miopes, tenemos una visión muy corta de las cosas, no vemos el cuadro completo, pero aquí Jesús les estaba hablando de algo mucho, mucho más grande. Isaías ya había profetizado esa gran noticia de que el reino de los cielos iba a estar aquí y de la paz, ¿verdad? Y ahí les dice, le está hablando el profeta Isaías a Israel y les dice, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y anúncienle que ya ha cumplido servicio obligatorio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en el desierto un sendero para nuestro Dios. Desde entonces ya se estaba proclamando la venida de Juan el Bautista que iba a preparar el camino para el Señor. Y ahí les está dando una voz de consolación a Israel, al Israel oprimido, al Israel que lo tenían ahí, que no podían vivir en paz
porque ya hemos visto cómo era que ellos vivían. No, aunque estaban en su propia tierra, pero no se puede decir que eran libres en su propia tierra. Eran libres porque pues podían ir para un lado y para otro. Sin embargo, todo ello estaba sujeto al Imperio Romano. Entonces aquí les está diciendo, está esta profecía diciendo, va a venir quien va a abrirle camino al Señor. Entonces, vamos a leer que Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. ¿Y cómo era que iba a preparar ese camino para el Señor? Pues les estaba diciendo, cambien de manera de pensar, miren que el reino ya está entre ustedes. Vivan con esa confianza de que ya ustedes tienen paz, ya sus pecados ya van a ser perdonados y aquella brecha que había en la pared, aquella grieta en la pared, va a ser subsanada porque va a haber paz. Y la gente seguía a Juan el Bautista. Estamos leyendo Mateo 3, versículo 4. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Primero ellos recibían como esta revelación de las cosas que no estaban alineadas con el propósito de Dios. Y ellos reconocían que habían pecado, reconocían esto y entonces Él los bautizaba en el río Jordán. ¿Por qué los seguían? Imagínense, situémonos en aquella época. Es una sociedad agrícola que todo mundo, y también era de la pesca y era como se proveían su alimento. Era una sociedad sencilla, pero entonces ellos empiezan a ver a este hombre que viene del desierto, un hombre que salía de lo normal, o sea, hasta cómo se vestía y cómo hablaba y todo, salía de lo normal, pero la gente lo seguía y lo seguía, predicaba y bautizaba en el desierto de Judea. La mayoría de la gente, ¿quién quiere ir al desierto? Pues nadie quiere ir al desierto, pero la gente lo seguía. Juan no iba a buscar seguidores a las ciudades. Él no iba. La gente venía a él. La gente venía a buscarlo a él. Los falsos profetas era lo que acostumbraban, que iban de pueblo en pueblo y según ellos diciendo sus profecías y ya la gente les daba dinero y todo esto. En cambio, Juan, no. Él hablaba y la gente venía, lo escuchaban y lo seguían. En lugar de decirles lo que querían escuchar, él no les decía lo que querían escuchar y que van a ser prósperos y que aquí va a haber más leche y miel todavía y ustedes van a ser. No, él les decía lo que normalmente no queremos escuchar, porque a nadie nos gusta escuchar que cometemos errores. A nadie nos gusta escuchar que fallamos. No es algo que nos guste, pero sin embargo la gente acudía y luego los desafiaba y les decía, tienen que cambiar. Así como van, no está bien. Tienen que cambiar su manera de pensar y de vivir. Entonces, él les hablaba verdad. Imagínense que a ustedes les llega una tarjeta de Navidad y que en la tarjeta de Navidad les dice, generación de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Pues esa era la tarjeta que les dio Juan el Bautista a los fariseos que estaban ahí. Esa, hagan de cuenta que era su tarjeta de Navidad. Dice aquí, en versículo 7, pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, dijo, camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán decir, es que nosotros tenemos a Abraham por padre.
porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Y aquí estas palabras son muy fuertes y mucha gente les da como que cierta interpretación que ahorita vamos a ver. Así que le decía también a la gente, haced pues y observar todo lo que os digan los fariseos, pero no imiten su conducta, porque dicen y no hacen. O sea, nomás tienen al pueblo oprimido con tanta regla, con tanto todo, pero ellos mismos no lo cumplen o lo cumplen, pero no de corazón. Entonces, aquí les está hablando de una manera muy fuerte. Es como si de pronto alguien cuando se paran allá afuera del Palacio de Gobierno y empiezan a decirle a las autoridades, pues sus verdades. Y muchos gobernantes no lo toleran y por eso suprimen esas marchas, ¿sí? Cuando la gente empieza a decirles, pues muchas veces son verdades. Entonces acá Juan como decimos en México, no tenía pelos en la lengua. O sea, él les decía las cosas tal cual. Y más adelante, pues eso le trajo consecuencias, ¿verdad? El hablar la verdad le trajo consecuencias. Entonces, bueno, así que vamos a revisar este versículo. Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice, versículo 11, yo los bautizo a ustedes con agua como señal de su arrepentimiento. O sea, el bautismo no te salva, el bautismo es nada más un símbolo externo de algo que ocurre en el interior. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias o atarle las sandalias, como dice otra versión. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano y limpiará su era recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Y vamos a hacer una paráfrasis, vamos a leer ese versículo en otra versión que se llama El Mensaje. Dice, aquí en el río los bautizo, transformando su antigua vida en una vida de reino. ¿Cómo es una vida de reino? Una vida sujeta al Señor Jesús, al Rey. Lo realmente importante viene después. El protagonista de esta historia, comparado con él, decía Juan el Bautista, yo soy un simple ayudante ahí en el escenario. Encenderá en ustedes la vida del reino, un fuego interior, el Espíritu Santo que los transformará por completo. Va a limpiar su casa, a hacer una limpieza profunda de sus vidas. Pondrá todo lo verdadero en su lugar ante Dios. Todo lo falso lo desechará para que sea quemado. Y muchas personas piensan que eso es una indicación de que a los que no le sigan los va a mandar al infierno, ¿verdad? A que se quemen. Pero aquí lo que realmente está diciendo que va a quemar y a desechar todo aquello que sea falso, pecaminoso, todo aquello que no sea la verdad. A eso se está refiriendo. Y el Espíritu Santo llega a nosotros y nos ayuda a tener discernimiento del bien y del mal, de lo malo y de lo bueno. El Espíritu Santo entonces empieza como un fuego, como a quemar todas aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas, que necesitan ser modificadas. Entonces, ese es el fuego que enciende en nosotros, ese es nuestro bautismo de fuego, el bautismo en el Espíritu Santo, que es el que nos transforma, que va transformando nuestra vida. Entonces, les dirige esta amonestación, o sea, les dice, Dios desea ver un cambio en su corazón. Ustedes claman por la paz, pero no la buscan. Y aquí quiero detenerme un poco porque hay un salmo que dice, busca la paz y síguela. Entonces nos está diciendo que la paz no llega en automático. La paz no nos va a llegar en automático.
ni nos dice que nos va a llegar cuando no tengamos ningún problema. Pues entonces nunca vamos a tener paz. La paz nos llega aún en medio, y esa es la verdadera paz, que estando en medio de problemas y situaciones, el Espíritu Santo viene a traernos esa paz, pero tenemos que buscarla, y es una batalla constante, porque si yo le pregunto ahorita a cada uno de ustedes que están escuchando, si yo les pregunto, todo mundo tiene algo, mínimo una cosa por la cual preocuparse, mínimo una cosa. Muchos afanes en la vida. Acostumbramos cargar nuestra vida de montón de compromisos y montón de cosas que hacer, que aunque son cosas buenas, pero saturan nuestra vida y eso nos quita la paz. Que queremos ser perfectos en todas las áreas, ¿verdad? Como empleados, como esposo, como esposa, como hijo, como amigo, como queremos ser perfectos en todo sentido y a veces eso, cuando se basa en mi desempeño personal, pues me quita la paz, me quita la paz. Entonces, estar pensando, ¿y qué va a pasar más adelante con esto? ¿Y qué va a pasar en el futuro? ¿Y qué va a pasar cuando ya sea viejo? ¿Y qué va a pasar cuando ya está uno acostumbrado a estarse preocupando por cosas que no están sucediendo? Ayer hablaba con una persona y me decía eso. Me decía eso, es que ya cuando ya esté mayor, es que cuando ya, y me recordó de mi papá. Mi papá se preocupaba de que cómo iba a vivir cuando fuera anciano. Y hasta se ponía medio irritable porque así como que decía, no, es que si vivo con tal hija, pues esto. Y si vivo con tal otra hija, pues esto otro. Y como que el pensar en su ancianidad lo angustiaba y lo preocupaba. Y ya todos ustedes saben qué pasó. Mi papá no llegó a ser anciano, ni siquiera llegó a ser de la tercera edad. Entonces, toda su preocupación y su angustia, ¿de qué le sirvió? De nada, más que para angustiarlo y preocuparlo. Y dicen que casi el 90% de las cosas por las que nos preocupamos dicen que no suceden, que no sucederán. Pero entonces, ¿qué significa? Que tenemos que estar buscando esa paz que Jesús ya vino a traernos. ¿Y cómo busco esa paz? Reconectándome. Cada que empiezo a sentir la angustia, y como quiera que usted la sienta, pero yo creo que también se siente de manera física. Hay quien puede sentir un nudo en la garganta, hay quien la siente en el estómago, hay quien la siente en la piel, hay quien no puede dormir, hay quien se le cae el pelo y hay quien todo junto. O sea, hay quien todo junto. Pero entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esa angustia? Tenemos que venir a nuestro Padre, tenemos que venir a nuestro Señor Jesús, que es quien ya trajo la paz a nuestra vida, y decirle, Señor, tranquilízame, tranquilízame, ayúdame a tener esta paz y estar leyendo su palabra, estarnos llenando de su palabra donde Él cumple sus promesas. Y si dijo que nos iba a traer paz, tenemos que vivirla desde ahora, no solamente hasta que sea su segunda venida. No, desde este tiempo tenemos que estar viviendo en esa paz, pero eso requiere una acción de nuestra parte. No es como de que, me va a llegar. Todos conocemos a personas creyentes que han vivido situaciones terribles y los notas en paz. No los notas que están en negación. Sí están conscientes de lo que está sucediendo, sin embargo, tienen una paz que tú puedes saber que esa paz no viene de ellos. Esa paz es una paz sobrenatural, pero requiere que yo incline mi corazón y que yo lo disponga para estar batallando para tener esa paz. Por eso dice, busca la paz y ya que la encuentres, pues síguela. Ya supiste el caminito, pues ahora síguela. No es algo fácil y va a requerir que varias veces al día o aún durante la noche yo me tenga que estar reconectando con mi Padre. Señor, aquieta mi corazón, tranquiliza mi alma y empieza a alabar en ese momento, en esa madrugada que no puedes dormir, empieza a reconocer,
Gracias, Dios, porque cumples tus promesas. Gracias, Dios, porque has tocado mi vida. Gracias, Dios, porque confío en ti, porque eres mi proveedor. Gracias porque tu palabra dice esto. Gracias. Y empiezas a alabar y empiezas a alabar y empieza a venir la paz sobre ti. Y no tienes un gran problema. Como dicen, como el dicho muy conocido, no digas, ay, tengo un gran problema. Dile a tu problema, tengo un gran Dios. Porque la mayoría de los problemas que tengamos van a pasar, van a durar un tiempo y van a pasar, pero muchas veces pueden dejar su huella en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, si nosotros permitimos eso. Entonces es estar regresando al Señor, orando, alábale, lee su palabra que te va a recordar de sus promesas y el Espíritu Santo hace su obra en ti y tenemos que creerlo. Nos dijo que no estábamos solos y tenemos que creerlo. No estamos solos, Él está con nosotros en todo tiempo, en el sufrimiento, en el gozo, en la angustia, en la enfermedad, en la desesperación. Él está con nosotros. Así que el reino está cerca, dice aquí. Abran los ojos y vean. Entonces, Jesús es nuestra paz. Esto es lo que trae verdadera paz. Seguir a Jesús porque Él es el portador de la paz. Él es el que transforma nuestro corazón. Él es quien nos sana de la ansiedad, de la angustia, del miedo, la obsesión y de la depresión. Él es quien nos da libertad de vivir nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. Él es el único portador de una paz que perdura. No es una paz momentánea. Él nos promete paz ahora y paz para siempre. Y tenemos que estar regresando constantemente y recordar eso y recordarlo. Y si a veces pasas por situaciones donde te inquietan y te angustian, bueno, pues también decimos, también estamos compartiendo en los sufrimientos de Cristo. Como yo les digo, yo quisiera compartir nomás en su gloria, pero resulta que no, también hay que compartir en los sufrimientos que Él tuvo acá. El bautismo de Juan en agua era una expresión externa de arrepentimiento. En lo que él insistió fue en una expresión interna, en un verdadero fruto. Entonces, Juan decía, yo los bautizo en agua. Es una expresión externa de algo que está ocurriendo en tu corazón, pero ahora hay que dar fruto de arrepentimiento. Por eso era que les echaba ahí sus habladas a los fariseos, porque les decían, ustedes ya se sienten muy seguros porque dicen, pues como somos hijos de Abraham, Abraham somos el pueblo escogido y ya nosotros estamos en otras ligas, ¿no? Y entonces les dice, insensatos, que no saben que Dios puede darle hijos a Abraham de las piedras. O sea, eso no quiere decir nada. Eso no quiere, den frutos de arrepentimiento. Y ya les dice, ¿verdad? Juan, por ejemplo, instaba a los recaudadores de impuestos y les decía, dejen de cobrar más de lo justo, más de lo que debe ser. Que lo escuchen los del SAT, ¿no? Ahora. Y a los soldados a dejar la extorsión y las falsas acusaciones y conténtense con su salario. Las personas que no están contentos con su salario, si a todo el mundo le preguntan, nadie está contento con su salario. O sea, casi nadie está contento con su salario. Y a veces tienes gente que tiene un alto salario, pero ¿a costa de qué? De perder la paz. A costa de perder la paz. Entonces, dice aquí, conténtense con su salario, porque había en aquel tiempo y ahora también gente que al no contentarse con su salario empezaban a aceptar sobornos y a la corrupción. Y les dice Juan, si ustedes antes hacían esto, ya no lo hagan, ya no lo hagan. Entonces, en resumen, el mensaje de Juan era un llamado a una conversión radical, a una exigencia de abnegación, sacrificio y servicio amoroso al prójimo. Y es un llamado para nosotros también, que a veces dejamos que los afanes de este mundo, los compromisos de este mundo,
nos ganen y no estamos en un servicio, por ejemplo. Va a llegar un momento en que dice que va a haber hambre de la palabra y no va a haber quien dé la palabra. Y entonces sí vamos a añorar. Estaba hablando también ayer con otra persona, pues que entre limpiezas y todo hablaba ahí a personas, y yo le decía a esta persona, qué bendición, esa persona por su salud no puede venir a servicios. Y yo le decía, qué bendición es ahora el que tú te sientes tranquila de que toda tu vida, desde que viniste al Señor, tú faltabas al servicio solo por razones extraordinarias. Tu constancia, y ahora que no puedes venir, dices, pero cuando pude, yo lo hice. Y eso es poner nuestras prioridades en orden, porque en eso consiste también el arrepentimiento, en poner nuestras prioridades en orden. ¿Qué es lo que ocupa mayormente la agenda de mi semana? Preguntémonos, ¿qué es lo que ocupa mayormente la agenda en mi semana? El trabajo, esto, aquello, los hijos, las diversiones, la serie de Netflix, bueno, ya no voy a criticar tanto a Netflix, ya Amazon Prime, la que es Disney Channel, lo que sea, ¿qué es lo que mayormente ocupa la agenda de mi semana? Y si en esa agenda no está incluido el comunicarme con mi Señor, el escuchar su voz a través de su palabra, a través de esos silencios y todo, pues entonces aquí está el llamado a arrepentirnos. Si yo no estoy disponiéndome en la semana para este día domingo poder asistir al servicio, porque requiere preparación, no nomás es que el domingo amanecí y dije, es día de ir a servicios. No, en la semana requiere preparación, de que destinemos ese tiempo, de que ya sepamos qué ropa nos vamos a poner, de que sepamos que nos tenemos que levantar, aunque tengamos sueño, tenemos que levantarnos para llegar a tiempo, el que preparar las cosas, los que nos ayudan con el equipo, saben que ellos traen esas cosas y agradecemos muchísimo toda esa participación, pero tiene mucho que ver con cuáles son las prioridades de nuestra vida. Entonces, aquí Juan clarito está diciendo, ¿verdad? Arrepiéntanse. Y nos está diciendo a nosotros, porque el arrepentimiento no nada más es una vez en la vida antes de que me bautizara. El arrepentimiento es todos los días. Todos los días tenemos áreas de nuestra vida de las cuales tenemos que arrepentirnos. Pero arrepentirnos no nada más como de, ay, me siento triste porque ya hice esto, ya hice aquello. No, es aquello que me lleva a la reflexión y que me lleva a cambiar de dirección, a cambiar las cosas. ¿Qué tiene que haber en mi vida? A lo mejor tiene que haber más perdón, o a lo mejor tiene que haber más servicio, que deje a- como si fuera de aquel periodo de la química, del periodo flojisto. O sea, la flojera, hay que dejarla. O sea, si la flojera me quiere, las sábanas me quieren abrazar y aprisionar, pues ni modo, yo me las quito. O sea, a lo mejor servir, pensar a lo mejor más en otras personas, ver si alguien necesita que lo apoye de alguna manera, del cuidado. Y para donde tú voltees va a haber necesidad, pero en algún área entra tu participación. Entonces, pedirle, Señor, ¿en dónde quieres que yo participe? Dime qué quieres que yo haga y en qué te sirva. Si no te ha sido evidente, bueno, pues pregúntale, pregúntale. Así que vamos a ver unos puntitos rápidamente. Entonces, necesitamos prepararnos para la venida de Cristo, permitiéndole renacer diariamente en nuestras vidas, a diario, a diario. Y el Adviento es un buen tiempo para que nosotros hagamos esta preparación, pidiéndole que nos muestre esas áreas que necesitan ser cambiadas y renovando nuestras vidas a través de la oración y a través de compartir las bendiciones que Él me da con otras personas. Así que durante el Adviento y cada día de nuestras vidas, pues Él viene a traernos, viene para que nosotros podamos dar amor, bondad, misericordia, espíritu de servicio con humildad, no para que me vea nadie,
es por amor a quienes Dios ama, porque Dios no nada más ama a los que creen en Él. Pues por algo vino y por algo todo, vino por todos, vino por todos. Así que necesitamos aceptar el llamado de Juan a un cambio en nuestra vida. Juan nos exhorta a vivir una vida recta y a tener conciencia social, a abandonar nuestra sed egoísta de consumo. No podemos tener suficientes zapatos, no podemos tener suficiente ropa, no podemos tener suficientes gadgets a los que les gusta comprar cositas. Sí. Y en cambio, llenarnos de la expectativa de la venida de Jesús. Por lo tanto, siguiendo el consejo de Juan, celebremos la memoria de este segundo advenimiento, de este primer advenimiento, la primera llegada de Jesús, y preparémonos para recibirle en su segunda venida, en su segunda venida. Necesitamos esperar con oración la segunda venida de Jesús. Estar orando, estar orando. A veces pensamos, bueno, pues Él va a venir cuando Él quiera. Claro, claro que así es. Sin embargo, estar orando y estar orando por aquellos de nuestros hermanos sufrientes, por aquellos, ha habido unos diluvios, no, ¿cómo se dice? Floods, ajá, inundaciones en Indonesia, y dice que según el recuento, dicen que 900 personas han muerto, pero claro que no, muchísimas más, porque se ha perdido muchísimos hogares, y también hay muchos creyentes en Indonesia. Entonces, y aún por los no creyentes, pero entonces, ¿qué está pasando? Miren, a mí en esos instantes digo, bueno, los que ya el Señor recogió ya los tiene con Él, pero los que están todavía atrapados, los que están sin alimento, los que están, y todo, oremos por eso. Oremos por nuestros hermanos de Honduras que están teniendo problemas también acerca de la libertad religiosa. Entonces, la respuesta de Jesús respecto a cómo los judíos debían esperar al Mesías fue que debían esperar al Señor con corazones arrepentidos y vidas que están siendo transformadas. Y nosotros también. O sea, no podemos sentarnos en nuestros laureles, no somos llamados bueno, pues yo ya soy salvo, pues yo ya me siento en los laureles, como ese meme que hay del gato, de un gatito gordo, dice, y por nosotros los flojos vienen por nosotros o nosotros tenemos que ir al cielo. O sea, entonces, no, o sea, no somos llamados a eso, somos llamados a estar alertas. Y hay gente que dice, no, es que tienes que prepararte para poder empezar a servir. No, al ir sirviendo, el Señor te va equipando y te va capacitando. No necesitas estar ahí sentado en tus laureles, porque no somos llamados a eso. Nosotros también estamos llamados a ser precursores, es decir, a abrir camino, a predicar y a clamar como Juan el Bautista. Arrepiéntanse y cambien sus vidas. El reino de Dios está cerca. Así que si alguna persona hay que esté dudando de la presencia de Dios en su vida, recuerde este versículo: bendito sea el Señor nuestro Dios, el que favorece y redime a su pueblo, el que viene a traer shalom, lo rescata de sus enemigos, y su gran amor perdurará para siempre. Así que en este mundo de desolación somos llamados a ser pacificadores, es decir, a traer la paz, a no ser la persona que añade problemas ahí en el trabajo, en la familia. Somos llamados a vivir el reino, aunque todavía no estemos en la plenitud del reino. A pedir que el Espíritu Santo manifieste sus frutos en nosotros, a compartir la esperanza, a ser mensajeros de bendición. Así que nosotros estamos en una tensión de
ya está el reino aquí, pero todavía no está en su plenitud, todavía no. Entonces, vivir la vida de un discípulo de Cristo es vivir siempre en tiempo de Adviento, vivir siempre en tiempo de espera, sabiendo que ya la luz ha venido, pero todavía esperamos a que brille en su máximo esplendor.